En las apariciones que la Virgen de Fátima hace a los tres pastorcitos, ella les pide que recen el rosario todos los días. En este 17º podcast Corazón Guadalupano analizaremos todas las promesas que la Virgen hace a quien reza el Santo Rosario. Acompáñenos hasta el final. Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Salve María, estimados amigos y seguidores del canal de los Heraldos del Evangelio. Hoy día estamos en un nuevo podcast y tenemos sobre todo la grata presencia de una persona ya conocida por ustedes, ¿no? Que es el Padre Jonás. Pues salve María, Padre Jonás. Salve María, qué alegría estar con todos ustedes, aunque sea unos cuantos miles de kilómetros, pero estamos aquí todos juntos. Bueno, el Padre Jonás ahora aquí, estamos haciendo este podcast desde México hasta Brasil, ¿no? Él está en Brasil y pues este servidor está aquí en México. Y sobre todo, pues le habíamos pedido al Padre Jonás hacer un tema sobre todo tan bonito que es el tema de la Virgen María, ¿no? Que es un tema que eso no se agota, eso cada vez que uno va hablando, como van apareciendo cosas nuevas y sobre todo lo que significa las apariciones de la Virgen de Fátima, en fin, los milagros, toda la actuación de ella en la historia, ¿no? De la humanidad, ¿no? Entonces, si le parece, Padre Jonás, podemos rezar un Ave María Claro para sí. que la Virgen nos ilumine y todo para que podamos llegar al fondo de los corazones de las personas. Claro que sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Ahí le pedimos, sí, antes de iniciar el programa, pues que a nuestros seguidores, pero no se olviden de suscribirse al canal, darle like, compartir con otras personas, que es tan importante, ¿no? Para poder llegar a más personas, ¿vale? Fenomenal. Entonces damos inicio, sobre todo el tema, tan apasionante, el tema de Nuestra Señora, Padre Jonás. Lo que hemos visto hoy en día y que además estamos hablando con Ronnie para poder hablar un tema muy importante que parece que es un tema como muy repetitivo, pero que creo que es muy importante para los católicos y sobre todo en el mundo que vivimos, es la importancia del rosario, del rezo del rosario. ¿De acuerdo? Porque es una cosa que puede ser una cosa que las personas piensan, no, pero eso es una cosa que ya lo sabemos todos, que lo hemos visto. No es tan secundario. Es un tema que tenemos que repetir e incidir constantemente. Porque justamente cuando uno hace un poco el histórico de lo que son las apariciones de la Virgen, ya sea en Fátima, ya sea en Lourdes, ya sea en cualquier lugar, incluso en Guadalupe, siempre Nuestra Señora hace hincapié ¿en qué? En la oración. Es algo muy importante. Es que hoy en día pasa que las personas piensan que pueden ir por el mundo, digamos, sin rezar, que la oración es una cosa secundaria. Inclusive pasa mucho, incluso dentro de los católicos. Hay muchos católicos, muchos religiosos, muchas personas que piensan que el rosario es algo secundario. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque es que es algo tan importante que es, por así decirlo, como si fuera una especie de hilo de alta tensión. Si yo no rezo el rosario, no voy a perseverar. Si yo no rezo todos los días el rosario, mi vida va a ser un desastre. Entonces eso hay que hacerlo muy bien, porque uno piensa, no, yo quiero hablar con la Virgen, yo quiero tener milagros, yo quiero que mi vida vaya bien. Todo el mundo queremos eso, tal sería, no es una cosa contraria, darle una cosa maravillosa. Solo que Nuestra Señora nos está pidiendo, tenemos que rezar y tenemos que rezar el rosario. Entonces, por eso, hay una cosa, Padre Jonás, también que eso que comentaba ahora es muy interesante porque todo el mundo, pues digamos, sobre todo digamos en las apariciones de la Virgen de Fátima, se reduce mucho, digamos, las apariciones, en fin, tiene todos los misterios, todos los secretos, pero sí. Ella desde un comienzo, ella aparece, dice, yo soy la Virgen del Rosario. Sí. Entonces, y quiero que recen el rosario todos los días. Sí. Y esa es la batalla nuestra. Sí, es que la batalla muchas veces, inclusive, le digo, para los jóvenes que quieren perseverar, para los jóvenes que están afrontando un matrimonio, que tienen, no sé, algún emprendimiento, un trabajo, cualquier cosa, si la persona no reza, y sobre todo les animo para que recen el rosario, su vida no va a cambiar. Y además lo digo a nivel sacerdotal. Alguien puede pensar, bueno, pero eso es algo muy obvio, tú tienes que darle un consejo muy especial de una vida algo muy rebuscado, ¿no? Muy sofisticado para que la persona mejore en su vida espiritual. Nada que ver, todo lo contrario.
Lo que tienes que hacer es que la persona tiene que rezar todos los días obedientemente el rosario. Y cuanto más reza y con más devoción, su vida y todos esos problemas y toda esa comunicación que él necesita con Dios va a mejorar. Yo sinceramente, además de los consejos que uno da a nivel sacerdotal, que uno nota que es medio matemático. Persona que no reza el rosario, y lo digo además, por favor, con el mayor de los cariños, no es porque estoy queriendo acusar a nadie ni diciendo no, porque tú no, es un desastre. La persona que reza el rosario, su vida cambia para bien. Y la persona que deja de rezar el rosario, empiezan los problemas. Y estamos hablando de personas maravillosas, personas que son inteligentes, que además Dios les ha dado muchísimos dones, que son, no sé, sumamente comunicativas, que tienen incluso además una especie de signo divino. Dejan de rezar el rosario, empiezan los problemas. Personas que tienen muchísimos problemas empiezan a rezar el rosario y empiezan a cambiar. Ahí están los milagros, porque muchas veces me dicen, bueno, ¿y cuál es el milagro de los rosarios? ¿El rosario es un milagro? Magnífico, y vamos a hablar ahora sobre el tema. Pero lo importante es que cuando uno empieza a hacer el rosario, ahí se operan los milagros, y sobre todo milagros de vida espiritual. Perdón, que le interrumpí. Se recuerda también un día el doctor Plinio, el maestro de nuestro fundador, un día le preguntaban de una persona, porque todos pasamos por dificultades, hasta pasamos por crisis, por situaciones, en fin, que parecería uno como que se está ahogando, pero pasamos. Y un día le preguntaron al doctor Plinio sobre una persona. Le dijeron, tal persona está pasando por una dificultad muy grande. Primera pregunta que él hizo, ¿él está rezando el rosario? Esa es la crisis. Sí, él está rezando el rosario. Entonces no hay problema. Dice, Nuestra Señora va a solucionar su problema. Tal cual, eso mismo, y tal cual, y eso pasa, además es de los mayores milagros. Y lo mismo lo contrario, la persona, no, es que ha dejado de rezar el rosario porque él está rezando otras devociones, en ese canto, pare. Como decía nuestro fundador, decía, está en la UTI, en la UBI, en la unidad de espiritual, o sea, unidad de tratamientos intensivos espiritual, o sea, la persona tiene que rezar el rosario todos los días. Luego viene la segunda parte, que es, primero, dejar eso bien claro, para que la persona lo tenga claro. Rezar el rosario todos los días, rezarlo con devoción y luego rezarlo bien. Alguien puede pensar, bueno, si yo lo rezo mal, porque al fin y al cabo, pues yo, ¿para qué voy a rezar el rosario si yo rezo mal? Porque no sé rezar, me cuesta, y decir, por lo tanto, mejor no lo rezo y rezo otras oraciones. No, apréndelo a rezar bien. Incluso si lo rezas mal, rézalo. Porque inclusive la oración es algo muy válido. ¿Quién puede decir, quién de nosotros, católicos en el mundo, puede decir, yo rezo el rosario bien rezado, o sea, medito todos los misterios, hago una meditación todos los días, tengo una especie de amor a la Virgen que es sobrehumano y realmente Dios me ha concedido todo porque yo soy una persona que reza bien? Nadie. ¿Qué sacerdote de nosotros puede decir que celebra la misa con devoción como Dios y como nuestro Señor Jesucristo en tu la sagrada iglesia? Nadie. Todos tenemos nuestras deficiencias, nuestras distracciones, pues ya estamos disipados cuando celebramos o cuando rezamos el rosario. Pero eso implica el deseo de estar de rodillas, el deseo de estar hablando con Dios y aunque sea mal rezado, tenemos que hacerlo. Entonces es algo muy importante y vuelvo a enfatizar mucho, lo hago mucho con muchos católicos y muchos jóvenes. Cuando la persona tiene muchos problemas y tiene que empezar muchos proyectos, lo primero para y despacito una letra. Lo primero, vamos a ver cómo está tu vida espiritual. Si tu vida espiritual está bien y comienzas a rezar el rosario, que eso es la base fundamental, ahí podemos empezar a caminar para otras cosas. No, es que yo rezo la Biblia y yo incluso también yo solamente escucho la misa todos los días y con eso me ayuda muchísimo y es algo fundamental. Magnífico, no pierdas esas devociones y en la coronilla de San Miguel y no sé, todas las letanías que te puedas imaginar. Todo eso es espectacular. Pero primero, el rosario. Además lo digo con mucho cariño y para que digamos que eso forme parte mucho de la devoción que cada uno de nosotros tengamos. Porque siempre se pregunta, bueno, ¿y qué hacer para mejorar mi espiritual? Punto número 1, comenzar a rezar el rosario. Después viene la segunda parte. ¿Qué hacemos cuando rezamos el rosario? Que es de las cosas más bonitas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un rezar solamente son 50 de Marías y después pensarlas? No. El rosario tiene que ser rezado bien. Y por eso ahí es la parte importante, que es la parte de meditación. ¿Cómo se reza bien el rosario? ¿Cómo incluso a uno le va a ayudar para que uno lo haga con devoción y que quiera volver a rezar más? Es meditando. Cuando la persona medita en los misterios que está rezando. No se trata de meditar en la Ave María, porque la Ave María pues ya digamos la tenemos muy repetida y no tratamos de eso. Se trata de que cuando uno ya la Ave María ya la tiene como una segunda naturaleza, comience a meditar en los misterios que está meditando. Padre, se imagine las escenas que está viendo. Una cosita también sería interesante si en un momento dado, porque qué pasa que hay mucha confusión entre mismo en los católicos. ¿Qué es lo que significa meditar? Porque todo el mundo dice, queda una confusión si es que uno tiene que analizar el Ave María, o hay personas que por meditarlo se demoran, pero ya claro, empiezan siglos en un Ave María y lo hacen más largo, porque así mientras más largo vale más.
Claro. Entonces, ¿qué es elevar el alma? ¿Cómo se puede meditar? Los tipos, así un poco, ¿se nos podría Claro. explicar eso que no? A ver, primero, una cosa que dejar básico. La oración es algo muy personal. Hay personas que rezan más rápido, otras personas que rezan más lento. En la Ave María hay veces que la rezamos con mucha, digamos, una persona que yo he visto que la rezan con mucha lentitud. ¿De acuerdo? Es una cosa personal, no es una cosa implicada. Pero no pensemos que por rezarlo más lento vale más y cuando lo rezamos un poco más rápido vale menos. No se trata de eso. El acto en sí de adorar, de querer hablar con Dios, definición clásica de la oración, de rezar de hablar con Dios, eso es lo más importante. ¿Cómo lo hagamos? Eso es secundario. Y después, ¿cómo meditemos? ¿Qué es la meditación? Justamente la meditación, lo que nos invita el rosario es medita en la pasión de nuestro Jesucristo, medita en la resurrección, medita en la vida de nuestro Jesucristo. Todo el rosario está muy bien hecho porque tiene todas las escenas más importantes de nuestro Jesucristo. Entonces, cuando uno se imagina, se involucra, piensa, ahí es cuando las cosas empiezan a funcionar bien. Incluso uno consigue meditar bien, consigue ver las imágenes, consigue tener una cierta una composición de lugar, como decía San Ignacio de Loyola, dentro de lo que son las escenas del rosario. Eso nos anima para participar como si estuviéramos como no solamente como un mero espectador que vemos un cuadro, no, sino también que estamos en la pasión de nuestro Jesucristo, podemos ver la resurrección, incluso vamos meditando determinadas escenas. Algunas veces cuando una persona, por ejemplo, medita una escena del rosario y de repente se da cuenta de que había cosas que nunca se le habían ocurrido, pequeños detalles, por ejemplo, con la presentación en el templo, con los doctores de la ley. Entonces, cuando hay cosas que uno dice, bueno, esto podía haberlo pensado más, y eso ayuda a que nuestro Jesucristo se involucre más en nuestra vida. Por eso es muy importante. Esa es la meditación. Otra cosa importante, inclusive, que Chesterton decía muy bueno para entender un poco la meditación, que tenemos que tener un poco la cabeza llena de cosas que nos ayuden a meditar. Si la persona está totalmente vacía, hay personas, y pasa mucho, hay católicos, y por favor no estoy queriendo con eso decir que esa oración no vale en absoluto, no tiene para nada, eso hay que dejarlo muy claro. Hay gente que es muy ignorante, que de repente nunca ha tenido una formación sólida a nivel católico, entonces si no entiende muy bien algunos misterios, los está rezando un poco por devoción, pero no entiende muy bien lo que pasa. No hay mal ninguno, tal sería. Los pastorcitos de Fátima, que son santos y ellos que entendían de los misterios que Dios les estaba comunicando. Y aún así fueron los videntes y los que transmitieron al mundo los mensajes de la Virgen y no a otras personas inteligentes. No se trata de eso. Pero lo que Chesterton decía que era muy interesante, que tenemos que intentar leer y aprender para que cuando veamos esa escena tengamos un acervo dentro de nuestra cabeza que nos ayude a interpretarlo y a poder meditarlo y a poder tener determinadas circunstancias. De lo contrario, ¿qué hacemos? Es simplemente rezar los Ave Marías, pero vamos muy corriendo y no tenemos apenas una escena ni detalles importantes. Cuando la persona lee, consigue profundizar mucho más en ese misterio que está rezando. ¿Entiende? También hay un puntito, también si lo podría explicar, porque qué pasa en las Sagradas Escrituras, dice que la imaginación es la loca de la casa. De la casa. Entonces, de repente uno, digamos, claro, leyendo libros, hasta viendo dibujitos, no Sí. puede ir rezando y viendo la escena, porque entonces, ¿cómo utilizar la imaginación y uno Por eso cómo hacer transposición del lugar, por ejemplo? hay que practicarla, no es una cuestión de un día para otro. Hay gente que tiene más dificultad y que la imaginación se le va por todo tipo de cosas, inclusive en cosas que son pecaminosas. Por eso muchas veces la dificultad en que yo tengo que centrarme y estar en lo mío y no intentar disiparme. La disipación es muy frecuente, muchas veces se pasa en el rosario. Por eso es bonito, es muy interesante encontrar un lugar que sea agradable. Uno no puede estar haciendo el rosario viendo la televisión. Alguien me dice, no, pues yo lo hago. Bueno, adelante, no te estoy diciendo que no lo hagas, esto es muy personal, pero intentar buscar siempre lugares que sean un poco tranquilos. Por eso cuando uno reza delante del Santísimo, cuando reza en una iglesia, cuando hay silencio, cuando hay un poquito de paz, cuando no hay celulares, cuando no hay o computadores, cuando no hay ese tipo de cosas, eso va a ayudarnos mucho. Es casi imposible estar meditando teniendo un montón de problemas o dificultades como una especie de segunda naturaleza y uno está pensando en lo que va a pasar después del rosario, que voy a tener que hacer tal trabajo, hacer tal compra o tal cosa. No, y por favor, no son cosas malas, simplemente que hay que intentar diciendo, ahora llegó el momento de rezar el rosario. Cuando llegamos al momento de rezar, vamos a hablar con Dios y después ahí sacamos todo ese tipo de distracciones para meditar mejor y después volver. Por eso la loca de la casa hay que tenerla muy controlada y no es una cuestión que se hace de un día para otro. Con el tiempo
la persona consigue entender cosas que pueden ayudar, que son inclusive además de psicología. No estar en varios aspectos, sin estar centrado en lo que uno está haciendo. Ese de gente así medio multitarea entiende que está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo y a la vez está rezando el rosario. No es algo bueno, no es una cosa que la persona consiga hacer. Incluso está demostrado que nosotros realmente hacemos una cosa por vez, aunque las hagamos muy rápido y pensamos que estamos haciendo 2 o 3, estamos haciendo uno. Nuestro cerebro es uno. Y cuando estamos rezando. No intentar hacer 4 cosas al mismo tiempo. Alguien dice, bueno, entonces no puedo rezar trabajando. Sí, se puede rezar trabajando, no estoy diciendo que no sea, pero intenta buscar un lugar bueno para que realmente esa oración te llene. Es que recordemos que si la oración la hacemos bien, la comunicación que tenemos con nuestro Jesucristo va a ser tan elevada que nos va a ayudar para que queramos rezar más. Eso es lo interesante. Es que recordemos que no somos nosotros por obligación que tenemos que hablar con Dios como una especie de despacharlo. Bueno, ya hablé y se acabó. No, es que tenemos que ponernos en contacto con Él para que Él penetre en nuestro corazón y ahí nos transforme. Esa es la comunicación. Y sabe que es un punto importante porque hay veces que uno dice, no, yo rezo mucho y no se consigue nada de hacer. Si uno, hay que buscarse momentos a lo largo del día que cada uno tenemos y desligarse de todo lo que son cuestiones de preocupaciones. Sí, ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el paraíso terrenal, Adán, digamos, Dios venía a hablar, al finalizar la tarde venía a hablar con Adán. Yo creo que él se lo reservaba para ese momento, ¿no? Claro, un lugar tranquilo, un momento de que ya terminaron los trabajos, un momento, porque si no, ¿cómo nos vamos a llenar de Dios si es que no nos damos tiempo, ¿no? Claro, por eso los religiosos tenían muy bien el hora y labora y eso toda la parte de oración se les hacía o muy temprano o a la tarde, siempre para que tengamos en los momentos de trabajo, dejarlos exclusivamente para el trabajo y ahí es labora. Y cuando es la parte del hora, rezarlo con mucha devoción y con mucho cariño. Es importante y además cada uno tiene que organizarse muy bien los horarios. Sorprende mucho cuando te encuentras personas que cuando tienen que estudiar o tienen que prepararse para un examen serio e importante que va a marcar su vida, son capaces de organizarse de una manera impresionante. A veces inclusive sobrecogen de cómo ellos calculan bien para que haya silencio, para que tengan por lo menos 6 o 7 horas de trabajo ininterrumpidas, sin ningún tipo de distracción. Para eso sí, pero cuando tenemos que hablar con Dios, muchas veces no hacemos lo mismo. Y Dios nos pide mucho menos, nos pide 10 o 15 minutos. Un rosario es una cosa muy rápida. Estamos hablando para un mundo, digamos, moderno. No estamos hablando para que la persona tenga que estar 4 o 5 horas rezando, porque sería una vida religiosa mucho más intensa. Estamos hablando de una oración que dura 10 o 15 minutos, pero que todos los días tenemos que hacerla. Y cuando lo hacemos, ahí viene una parte muy bonita, cuando lo hacemos en conjunto, en familia, con amigos, con familiares, eso es una cosa que ayuda muchísimo más, porque ahí nos involucramos más y hacemos porque todo el mundo esté involucrado. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré entre medio de ellos, o sea, es clarísimo. Y para nosotros es muy importante rezar unidos. Cuando cualquiera de nosotros, inclusive nosotros en la comunidad, tanto Ronnie como yo, cuando rezamos solos es una cosa, cuando rezamos en conjunto entra otra gracia, es totalmente diferente. Y cuando se reza el rosario en conjunto es algo mucho más sublime. Aparte que hay indulgencias plenarias, indulgencias parciales, todo tipo de gracias especiales para la persona que reza en conjunto. Por eso una de las cosas que ayuda mucho también para controlarme, hay muchos jóvenes que dicen, no, es que yo no tengo hábito de rezar, soy muy nervioso, muy inquieto, no consigo parar para rezar. Bueno, pídele ayuda a algún familiar, pídele ayuda a tu novio, a tu marido, a quien sea, pero tenemos que rezar. ¿Sabes cuando la persona dice, no, es que hoy estamos muy cansados y no hemos rezado nada? No. Primero tenemos que rezar juntos. Oye, y me cuesta mucho rezar, pues pídelo, para eso vamos a rezar juntos. Eso en comunidad, incluso con los jóvenes, cuando de repente no tienen mucho hábito de oración. Al tener los horarios marcados y tener que estar todos en la capilla, nos ayuda y eso crea una dinámica. Somos personas de hábitos. Si hacemos un hábito para que mejore nuestra vida espiritual y que recemos, va a ayudar enormísimamente. Pero es algo, digamos, creo que estamos hablando un poquito, digamos, en el plano más o menos práctico, para que las personas lo entiendan, ¿de acuerdo? Eso es la primera parte de cómo se... Es importante eso también hablarlo, porque cómo solucionar, ¿no? Porque si no se tiene una plataforma bien constituida... Eso, tienen que ser los cimientos. Los cimientos de, primero, fundamental, el rezo del rosario. Después, el hábito constante. Después, el luchar para meditarlo y rezarlo bien todos los días. Oye, ese rosario no lo he rezado bien. No pasa nada. Sigue adelante, vamos poco a poco, vamos mejorando. Lee algún libro, algo que te ayude para ubicarte en las escenas. Lee cuántos milagros, cuántas gracias que la persona puede rezar para entender determinados misterios. Eso es fundamental. Y después viene lo que ahí yo creo que es lo que transforma a la persona, que son las gracias que la persona recibe cuando reza el rosario. Eso de ahí lo podemos hacer después de una pequeña pausa. Podemos ya entrar directo en el tema
Sí, y primero son pues los que nos pormenores de acompañen cómo le... hasta el final porque va a estar muy bonito cómo ese tema del rosario nos puede ayudar en nuestra vida, en nuestra santificación y cómo puede cambiar nuestra vida, ¿no? Pero para eso entonces vamos a hacer una pequeña pausa y les pedimos a nuestros amigos que no se olviden de suscribirse al canal, darle like, dejar sus comentarios y qué otros temas les gustaría también para el futuro, ¿no? Para poder hacerlo. Hasta pronto. Robustece tu fe, aprende maravillas sobre la Iglesia y los santos. Resuelve tus dudas a través de sus enseñanzas y artículos. Suscríbete a la revista Heraldos del Evangelio entrando en el enlace de abajo. Entonces seguimos ahora en la segunda parte de este podcast, Corazón Guadalupano. Estamos conversando el tema sobre la Virgen y el Rosario y cómo rezarlo de la mejor manera posible. Y ahora vamos a entrar en el tema, aquí dirigido por el Padre Jonás, cómo sacar provecho del Rosario, qué es lo que nosotros recibimos cuando rezamos el Rosario, porque hay veces que nosotros lo hacemos por una piedad que un abuelo nos enseñó, nuestra mamá o quien sea, pero a veces no sabemos el alcance que tiene esa gracia tan grande que la Virgen cuando ella dijo, yo quiero que recen el rosario todos los días, pero ¿qué es lo que nosotros pues vamos a recibir con eso? recibimos? Claro, porque la persona piensa, bueno, yo rezo el rosario, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Va a aparecer un ángel, se va a aparecer la Virgen conmigo. Lo primero que tenemos que entender es que hay una serie de gracias muy especiales y qué pasaría si nosotros no rezáramos el rosario. Por así decirlo, es una cosa como diciendo, ¿qué pasaría si yo dejara de comer? Aparentemente los primeros días no pasaría nada o las primeras horas no pasaría nada, pero con el tiempo uno se empieza a dar cuenta de que si uno se deja de alimentar, empieza a enfermarse. Lo mismo pasa con el rosario. Si yo dejo de rezar el rosario, me voy a enfermar espiritualmente y ahí es cuando ven los problemas. Inclusive creo que las mayores promesas que tenía Nuestra Señora al Beato Alano de la Roche, de acuerdo francés, dominico del siglo XV, en el cual la Virgen se le apareció después de Santo Domingo, después de todo lo que fue la lucha contra los albigenses y la lucha inclusive que fue una lucha espiritual, porque eso sería un tema muy interesante para tratar, para no desviarnos, de que cómo Santo Domingo consiguió vencer esas herejías y esas herejías espiritualmente con la oración. ¿Cuántas veces pensamos que los problemas del mundo se solucionan con cuestiones políticas, económicas, culturales, cuestiones humanas, puramente mundanas? Y pensamos que esa es la solución para todos los problemas de la faz de la Tierra. Y no nos damos cuenta de que la solución sería, primero, si amamos a Dios, si tenemos una comunicación con Él, si realmente transformamos nuestra alma. Ahí es lo importante. Es que cuando el Beato Alano de la Roche, Nuestra Señora nos dice que tenemos que rezar el rosario, es porque vamos a recibir gracias, y gracias innumerables. Vamos a hacer que cambiemos nuestra alma. Ahí es cuando se empiezan a operar los grandes milagros, ahí es cuando se cambia la sociedad. Cuando las personas son santas, cuando la persona no es santa y la persona no reza nunca, ni el rosario ni absolutamente nada, y se aleja de Dios, no pensemos que va a conseguir hacer cosas que sean duraderas. Puede que aparentemente el mundo consiga funcionar de una manera al margen de Dios, pero eso no dura nada, dura muy poquito tiempo. Por eso es tan importante. Y el Beato Alano, de las cosas que más la Virgen se le apareció y le dio 15 promesas además que son muy importantes para entender un poquito qué es lo que vamos a recibir con el rosario. La primera es, quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Cualquier gracia que me pida. A ver, eso es importante porque a veces las personas piensan, no, yo quiero ganar la lotería porque tengo problemas económicos, entonces yo gano la lotería y con eso se me acaban los problemas. Y eso es una gracia que le voy a pedir a Dios todos los días. Es posible que Dios no tenga esa gracia, una gracia que tú realmente deberías recibir, porque de repente si tú, pongamos por caso, recibes la lotería, vas a malgastar el dinero, vas a comprar estupideces, ¿entiendes? Te va a ir mal. Entonces no se trata de recibir gracias que yo tengo que pedir como diciendo, esto es para mí y se acabó porque yo lo necesito. No. Abre tu corazón a Dios y pide que Él te derrame gracias que sean para tu santificación. Y a veces son gracias que son duras, porque a veces tenemos que corregir muchos defectos. Solo que si la persona no habla con Dios, nunca se va a dar cuenta de cuáles son sus defectos. ¿Cuántas veces personas, y yo creo que esto nos ha pasado a todos nosotros, que en un momento determinado de nuestra vida queríamos, pero con muchísimo, desesperadamente, alguna gracia en concreto? Yo necesitaba tal cosa y una cosa necesaria. Y Dios no nos la concedió. Al cabo de unos años o de mucho tiempo después, nos damos cuenta de que Dios hizo muy bien en no concedérnosla, porque nos hubiera hecho mucho mal. Solo que en el momento estábamos ciegos, no nos dábamos cuenta. Por tanto, el primer
y creo que es lo más importante, es las gracias que vamos a recibir en función de Dios, no en función mía, no en función. Aquí no está Dios para solucionar un problema. A veces hay personas, por ejemplo, y es algo obvio, y no estoy diciendo por favor que sea malo, la persona tiene una enfermedad seria, grave, y la persona pide a Dios para una gracia para acabar con esa enfermedad porque está pasándolo muy mal, en sufrimiento, totalmente lícito, y por Dios, tal sería, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar sufriendo, es una cosa total. Pero muchas veces tenemos que intentar un poco abrir nuestro corazón diciendo, bueno, si Dios me ha mandado esta cruz, será por algo, digamos. Entonces vamos a rezar. Lógicamente voy a hacer todo mi esfuerzo humano para intentar sobrellevar esa enfermedad y curarme, y por eso no se trata de ser aquí una tragicomedia griega y sufrir por sufrir, no se trata de eso en absoluto. Pero pidamos gracias a Dios durante el rezo del rosario para que Dios me quite o me dé entendimiento para entender esta enfermedad, o para que yo sufra realmente por tantos pecadores, como dijo Nuestra Señora en Fátima. Algo que pasa muchas veces, también toca mucho visitar los hospitales. Es muy difícil que una persona, cuando esté en un lecho sufriendo, no consiga abrir su corazón para decir, bueno, si Dios me ha mandado ese sufrimiento, voy a ofrecerlo todo para que derrame gracias en función de otras personas, las que Él quiera, en la comunión de los santos. Él sabe lo que tiene que hacer. Eso es muy importante. Por eso, para entender lo que significan las gracias, ¿no? Porque me parece que esa frase es muy importante. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Cualquier gracia me pida, que sea siempre en función del designio divino, no el designio humano. ¿De acuerdo? Después él dice... Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante y importantísimo, porque a veces que la persona reza pidiendo una gracia material, pero de repente eso lo va a alejar de Dios. Entonces la persona, si se va por ese camino, después va a terminar que va a abandonar todo porque Dios no le escucha. Entonces tenemos un amor, y a veces que el demonio nos puede enredar con eso, ¿no? Para claro, que un amor nos apasionado. alejemos de Dios de esa manera. Sin embargo, si tenemos esa abertura hacia Dios de lo que Él quiera, pues Dios nos va a dar esa gracia que pedimos y otras más, ¿no? Claro. Segunda gracia, según, digamos, de las promesas que le hizo al Beatolano. Segundo, prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Protección y beneficios. Alguien, bueno, me he protegido, entonces voy a ser protegido de todos los problemas. No me va a pasar nunca más nada, no voy a pasar ningún tipo de enfermedad, y voy a tener una serie de beneficios totalmente humanos. Por favor, volvemos a sacarnos las ideas totalmente mundanas. La protección y los beneficios son espirituales. Protección sobrenatural. ¿Cuántas veces vemos familias que están desesperadas porque no saben, y eso me toca constantemente, cómo educar a sus hijos, cómo protegerlos de todo el mundo que está viendo que es totalmente contrario a la Iglesia Católica, que es contrario a cualquier cosa que sea sobrenatural, y los papás no saben cómo hacerlo? ¿Cómo protejo yo a mi hijo? Porque también no lo puedes meter en una cápsula de cristal. El niño algún día tiene que salir de casa, tiene que relacionarse con otros amigos, con amigas, con seres humanos, un ser humano como cualquier otro. ¿Cómo hago para protegerlo? Protección sobrenatural se hace a base de oración. Una familia que no reza por sus hijos, una familia de repente no lo protege nunca espiritualmente, no. Y puede meterlo en una cápsula de cristal que el niño al final, entiendes, va a conocer el mundo y va a dar problemas. Entonces no se trata de eso, se trata de, sobre todo, de una protección sobrenatural. Y beneficios sobrenaturales, para la persona tenga gracias que puede les hacer entender dentro de su vida humana y sobrenatural. Creo que es algo también muy importante. Sí, ¿no? Tercera, el rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra los pecados y abate las herejías. Repito, el rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. Las personas pasamos todos por vicios, por pecados y por herejías, todos nosotros. Es la batalla que tenemos ahí. El infierno está siempre. Entonces, ¿cuál es el escudo que tenemos para protegernos contra ese tipo de vicios, pecados y herejías? Justamente rezar el rosario. Es infalible, es decir, yo rezo el rosario y nunca voy a tener ningún tipo de problema. No, vas a tener batallas, pero tu escudo, realmente tu defensa seria, va a ser el rosario. No pretendas que tú vas a salir de cualquier vicio. ¿Cuántas veces hay problemas con las personas que tienen vicios sobre todo más que inclusive físicos, estamos hablando de drogas o de alcohol, estamos hablando de vicios que son sobrenaturales, que son abstractos, y la persona está viciada porque no, en un montón de cosas. ¿Cómo ha conseguido librarse de eso? A base de oración. Y de repente cuando la persona reza, y eso ha ocurrido tantas veces que ya, sabe que no da para contar muchas veces, pero es que es impresionante cómo la persona de repente comienza a rezar el rosario y consigue salir de unos vicios que eran imposibles, inclusive que ha tenido tratamiento psicológico, profesional, y no consigue salir. De repente comienza a rezar el rosario y hay una gracia por el cual, le hace un clic en la cabeza y entra una gracia por el cual se aleja de ese tipo de cosas. Cuarto, el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina.
sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. Vuelvo a repetir que es muy bonita esta. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas veces un poco lo estamos viendo constantemente? Personas que inclusive dentro del mundo católico o personas que son religiosas que consideran que la salvación está en cuestiones totalmente humanas, económicas, políticas, que solo piensan en eso. Inclusive que lo predican de una manera abierta, que tú nos ponemos a hablar del rosario y sí, eso es secundario. Lo importante aquí es la política, porque tal presidente, tal cosa, tal otra, que no estoy diciendo que no tenga importancia en el mundo, tal cual, la tiene, pero es una cosa secundaria. Si no consigues rezar el rosario, tu corazón va a estar pensando en política, en economía, en tonterías, en el trabajo, en que yo necesito sacar un coche, en la casa, en la familia. Ese tipo de cosas son bonitas, son interesantes, tienes que trabajarlas y hacerlas bien, pero son totalmente secundarias. Primero cuida tu corazón. Entonces, si no sustituimos lo que se llama el corazón nuestro, ¿dónde está nuestra cabeza? Nuestro corazón va a estar siempre en cosas muy materiales, muy siniestras. Es lo que dice nuestro Señor, ¿no? Sin mí nada podéis, ¿no? Entonces, con Él lo podemos todo y solucionamos todo, ¿no? Quinta, el alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. Muy bonita. Repito, el alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. Cuando encomendamos un alma, y sobre todo le pedimos a la Virgen del Rosario que ella sea su protectora, esa alma va a tener una unión, una ligación muy especial con Dios. Perecer a nivel, todos vamos a morir algún día, pero no se trata de perecer, sino perecer y sucumbir ante lo que es el mundo, a lo que es el infierno, ante lo que son las acechanzas. Ese es nuestro escudo. Entonces, el perecer es una cosa mucho más sobrenatural. Es algo muy bonito cuando uno, inclusive las mamás siempre piden para que se encomiendan a los niños cuando se hacen el bautismo, cuando están en la iglesia, por favor, encomiéndala a la Virgen del Rosario. Nunca dejen de hacerlo. Que el rosario de ella sea su arma y que sea realmente la protección que les va a albergar durante todo el resto de su vida. Hay que encomendarlo siempre a ellas. Sexto, el que con mi devoción reza el rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Pero qué gracia eso, ¿no? Porque está casi que es una promesa de salvación eterna, ¿no? Claro, es la promesa de salvación eterna. La persona que rezare con devoción, considerando sus sagrados misterios, cuidado, muchas personas que también piensan que es como el escapulario, que es una especie de como de tótem, de talismán, ¿no? Yo llevo aquí el amuleto, aquí como el dedito y la tontería esa, cualquier cosa, y ya con eso tengo garantizado la salvación eterna. No se trata de eso. Una ayuda, un escudo, pero ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Hombre, claro, tienes que caminar y tienes que hacerlo con devoción. El Señor los deja muy claro ahí que tienes que hacerlo con devoción. Pero sobre todo en la desgracia. Desgracia, y además la palabra literalmente es la persona que no está en estado de gracia. Puede tener muchísimo dinero, puede tener una vida profesional exitosa, pero está totalmente fuera del amparo divino. Eso es terrible y pasa muchísimo. ¿Cuántas veces conocemos personas que han tenido todo en su vida, que han nacido en sábanas de seda prácticamente, pero que luego se han suicidado o que llevan una vida totalmente de una depresión tremenda? ¿Por qué? Porque no está en estado de gracia. La persona cuando está cerca del estado de Dios se siente en estado de gracia. Cuando la persona no está en estado de gracia empieza en una especie de depresión, de tristeza profunda, que lleva a las peores cosas, y eso es la peor muerte que puede existir en este mundo, inclusive estando vivo, cuando la persona no tiene ninguna alegría por hacer nada. Pasa mucho hoy en día la juventud cuando se aleja de Dios, al cabo de cuando tienen 25, 30 años, parecen viejos, tienen una vida por delante, pero no tienen ningún tipo de alegría que sería normal de cualquier joven, iniciativa, deseo. ¿Por qué? Porque lo han probado todo y sobre todo no han probado a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Séptimo, los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Impresionante. Cuando uno es devoto a la Virgen del Rosario es impresionante. Siempre aparece algún sacerdote, siempre aparece alguien por el cual necesitamos los sacramentos. Hoy en día hay muchos católicos, también pasa mucho, que piensan que los sacramentos es algo secundario. No estamos hablando solamente de la misa, sino que a veces, por ejemplo, la Santa Unción, la comunión, los sacramentos incluso fundamentales para que es la confesión, la vida diaria, considera que es una cosa secundaria. Yo esporádicamente tal. Los sacramentos es la base y la comunicación con Dios, al margen de la oración. Entonces, si nosotros no tenemos sacramentos, no tenemos ninguna vida sobrenatural, es muy difícil. Oye, pero yo soy un católico que ama mucho a Dios, ama la iglesia, pero yo no voy a misa. Yo es que eso de la comunión, eso de la misa, eso de los curas, eso de la Biblia, yo creo que ha sido muy deturpado. Entonces, pero yo amo mucho a Dios. No.
no funciona. Eso de católico pero no practicante no existe, No no existe es, eso. no es, se No lo han sé quién inventado. lo inventó, pero en fin. Sí, pero queda muy bonito. Así que como dice, yo soy católico pero no practicante, queda así como muy puesto, como diciendo qué bonita palabra, no sé, pero eso no sé cómo se come, o sea, no funciona. Yo es que me alimento pero no tomo ningún alimento. Yo miro así los alimentos y me miran y entonces hay una comunicación. No funciona así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la parte sacramental, Nuestra Señora nos está diciendo en el rosario que si la persona tiene devoción al rosario, los sacramentos van a estar incluidos, y la persona que tenga dificultad y muchos problemas. Tengo una lista aquí, pero que no nos va a dar tiempo, de la cantidad de milagros que han sucedido, inclusive de personas que estaban al punto de morir, que estaban inclusive en estado de pecado, no llevaban una vida correcta, pero siempre llevaban el rosario, que tenían un deseo de amor al rosario, una devoción especial. Misteriosamente aparecía un sacerdote, misteriosamente de repente le daba, siempre conseguían confesarse, morir bien. Es algo Y muy sabe que importante. además hay una cosa muy bonita también porque uno reza, ¿no? El Ave María dice, imagínense cuántas veces al día, a la semana, al mes y al año y en la vida. Ruega por nosotros pecadores ahora Ahora y está pidiendo ya por el momento de la muerte, ¿no? y en la hora de Entonces, nuestra muerte, evidente amén. que la Es Virgen no algo, es sorda, que ella sí, nos ayuda, ¿no? tal cual. Octavo, todos los que rezan mi rosario tendrán en mi vida y en mi muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. ¿Qué serán los méritos de los bienaventurados? Serán partícipes de los méritos bienaventurados. Es decir, las bienaventuranzas son como si digamos la base de toda la teología, ¿no? Los bienaventurados, los puros, los mansos, todo eso tenemos que intentar inculcarlo entre nosotros. La persona que reza el rosario va a ser una persona equilibrada, que va a saber manejar los problemas, que va a tener paciencia, que va a saber atajar las persecuciones, que va a tener... Dios nos está diciendo, te voy a solucionar todos los problemas. El que rece mi Santo Rosario, mira, sí, sería Yes. se acabaron los problemas y va a ser todo maravilloso. No, va a No. ser de los que forman parte de los bienaventurados, y los bienaventurados van a tener problemas, pero van a estar junto a Dios. Tú imagínate tener un problema sin estar junto a Dios, estar perseguido, no tener paz de alma, no vislumbrar a Dios, no tener pureza de corazón, pureza de cuerpo, sin estar vislumbrando a Dios. Por eso los bienaventurados son tan importantes. Que la Señora deja bien claro, quien rece mi rosario forma parte de los bienaventurados. Noveno, libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Qué A ver, bueno, ¿quién de ¿no? nosotros Qué va a decir promesa. que va a llegar? Estamos en la Yo época muero, del escapulario y de la Virgen del Carmen, mire. y yo Entonces, cuando muero, yo tengo certeza, cuando yo cuando muera voy directo al cielo, ¿vale? Porque yo soy un santazo y no tengo ni idea. Todos los dos sabemos que tenemos muchos defectos y que tenemos muchas cosas que corregir, y que es muy probable, Dios quiera que no caigamos en el infierno, pero es muy probable que pasemos por el purgatorio y mucho tiempo por toda la cantidad de cosas y reverencias que hemos hecho contra Dios. Los libraré bien pronto. Es decir, la persona cuando pase por el purgatorio va a ser poco porque realmente ha tenido mucha devoción al rosario. Es como que te protege. Es algo muy importante. Me parece algo muy bonito. Sería un tema maravilloso para hablar sobre las almas del purgatorio, que hay muchas personas inclusive que no creen o que no se dan cuenta o que muchas veces no rezan. Las almas del purgatorio es algo muy importante y muy serio y tenemos que rezar mucho por ellas. Nosotros podemos rezar por las almas del purgatorio, pero sobre todo la Virgen es la que nos va a sacar del purgatorio. Entonces, cuando uno reza el rosario, es ella la que nos va a sacar. Muchas veces mueren familiares y nadie celebra una misa por ellos, y los almas están ahí purgando y están desesperadas porque nosotros somos la iglesia militante y tenemos que rezar por ellas y nadie hace nada por ellas. Y la Virgen, en este caso, si la persona fue devota, es la que realmente va a ser su salvadora. Décimo, los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Nos promete que en el cielo, que hay grados en el cielo, es una cosa muy bonita, no será un cielo, no es digamos, todo el mundo igual, digamos, en el cielo, no, todo el hay mundo una entró y ya llegó al jerarquía, cielo. Son eso mismo. grados que hay O sea, no y me, de no me alegría, ¿sí? importaría estar por lo menos en el grado más abajo del cielo, por lo menos hemos llegado, hemos pasado, Uno estamos ahí, dice, no me importa. consiguió llegar, dice. Sí, aunque sea agarrados a las uñas, ahí hemos llegado, que es lo importante. Pero por lo menos, si hemos llegado, tendremos una gloria especial, porque los que son devotos de la Virgen estarán mucho más cerca de Dios, Pero podrán entender muchas cosas, ¿no? hay hasta personas que han fallecido, cuentan así del rosario, que dice que fueron, claro, les toca el premio, pero dice que ellos quisieran volver a la tierra para rezar más Ave Marías con mérito para ganar, tener más alegría en el cielo, porque todo Tal cual. eso es una recompensa de... La verdad que Caterina Era y inclusive el Dionisio Areopagita dejan bien claro que la jerarquía celeste, los ángeles, que los que están abajo y los que están abajo tienen, digamos, tienen, pero una santa envidia, no es una envidia negativa, es una envidia de poder acercar y de poder estar más cerca de Dios y de poder contemplarlo. La gloria beatífica es una cosa maravillosa y ya con eso estamos en estado de gracia y podemos contemplar a Dios, pero inclusive cuando esa sed de infinito que tenemos todos, que uno ve a un santo y dice, realmente que seguro que ve maravillas de Dios, hay una jerarquía dentro del cielo, ¿no?
11ª, todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Todo lo que se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Eso es muy bonito porque es incluso la primera. No solamente se conseguirá una gracia que Dios le ha pedido, sino que se conseguirá con rapidez. Somos seres humanos, queremos las cosas instantáneas. Rápida, y ahí tenemos, rezar el rosario. Eso mismo. Entonces, eso es de agilidad. Muchas veces hay gracias que se necesitan realmente con cierta urgencia. Pues eso, gracias, no tengamos duda que Dios lo va a dar. 12ª, socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Propagar el rosario, hacer apostolado. Es muy importante eso también. No pensemos en el rosario solamente para mí. Yo rezo el rosario y yo me voy a salvar y voy a tener unos méritos y Dios me va a cuidar no sé cuántos. No, hay que ser apóstoles del rosario. Típica cosa de los jóvenes, en día que les da pánico sacar un rosario. Me acuerdo que hace años en Madrid, en el metro, estábamos con el rosario y había un chico al lado que era muy, muy vergonzoso. Y entonces dijo, vamos a rezar el rosario y sacamos el rosario en mitad del metro, ¿no? Así para un rosario más gigantesco. ¿Se acuerda de esa bonetera? Y todo el mundo, me acuerdo que todo el mundo nos empezó a mirar así tal, porque éramos marcianos. O sea, la cosa que sería normal, estamos en el metro, vamos a estar como media hora para ir de un lugar para otro, aprovechamos a rezar el rosario. Y la gente nos miraba y el otro rojo como un tomate, ¿entiendes? Voy diciendo, pero tengo certeza de que a mucha gente le hizo bien. Tenemos que ser apóstoles del rosario, no solamente para mí, animar. ¿Cuántos círculos de oración se juntan y las personas se ayudan mutuamente para rezar el rosario y le animan? Y saben perfectamente que hay amigos que deberían rezar el rosario y les animan mutuamente para hacerlo, ¿no? Porque si no, no lo harían nunca, ¿no? 13ª, como estamos de tiempo ya terminamos, son 15. He solicitado a mi hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a los bienaventurados de la corte celestial. Devotas tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Es decir, todas aquellas personas que son buenas, que siguen los designios divinos, que siguen las bienaventuranzas, son hermanos de sangre. Es una especie de cofradía. Eso es muy importante. Muchas veces pensamos que la cofradía o la hermandad, lo que somos hermanos, es, bueno, yo soy muy amigo tuyo y te ayudo. No. El verdadero hermano es el que quiere salvar tu alma y es el capaz de dar tu vida por tu alma para salvarla. Eso es un verdadero hermano. Y eso se da en las personas que rezan el rosario. ¿Cuántas veces cuando uno, incluso era el que se puso muy devoción y hizo en muchos países, ¿no? El famoso rosario de los hombres, ¿no? En que se sentían todos unidos y rezaban todos en las plazas públicas en diferentes ciudades el rosario. Todos se dan cuenta de que eran hermanos y no se conocían absolutamente de nada, pero yo estaría dispuesto a dar la vida por cualquiera de ellos. Hay una especie de unión que sobrepasa la sangre, que sobrepasa las nacionalidades, inclusive nuestros criterios. Yo no conozco de nada. Tú sacas un rosario, empezamos a rezar el rosario juntos, ya está. Tenemos una especie de unión como diciendo, todos sabemos lo que estamos hablando, el mismo idioma y sabemos que decimos. Mucho más que si incluso rezáramos una misa, mucho más que si rezamos la liturgia de las horas. Por favor, no estoy diciendo que esta devoción no tenga que hacer, pero el rosario tiene una especie de unión fraternal muy importante. 14ª, los que recen rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. Y hermanos de mi unigénito Jesús. Es decir, el amor que Nuestra Señora profesa para aquellas personas que tienen devoción al rosario es algo fuera de lo común. Es increíble. Gracias que reciben, de repente inclusive, no sé, cosas que ellos pueden solicitar, cosas que pueden pasar y de repente la Señora sabe que da una especie de guiño y de consolación y de reciben gracias por la persona tiene devoción al rosario. Es que de las cosas más bonitas no pensar, yo amo a Dios, sí, solo que Dios me ama mucho más a mí, pero cuando Nuestra Señora incluso me ama mucho más a mí porque yo rezo el rosario, es algo fuera de serie. Sentirse amado por Nuestra Señora porque ella rezarlo, porque estamos rezando el rosario, una cosa fuera de serie. Y la 15ª, la devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Repito, es muy bonita. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Es decir, la persona que reza el rosario está predestinada para ir al cielo. Es una manifestación clara. Yo creo, además, humanamente hablando, sin ver nada, ni tener visiones, ni nada, dudo muchísimo que una persona que reza el rosario, que tenga devoción al rosario, cuando muera no vaya para el cielo. O sea, es casi imposible. Y puede tener todos sus problemas, sus dificultades, pero hay una especie de unión con la Señora que dice, no, tranquilo, que tú estás bajo mi manto y yo te voy a ayudar. Entonces estás predestinado para llegar. Podrás tener tus dificultades, podrás pasar por el purgatorio, todos tenemos algún problema, pero predestinado estás. Ya está, son las 15ª. Yo creo que si nos damos cuenta es todo un ideal de vida. Ideal de vida. No es solamente una si cuestión lo así de... en serio eso, tenemos el pasaporte para el cielo. Que lo tenemos. Y sobre todo, y vuelvo a insistir, no solamente el pasaporte para el cielo, aquí en esta vida, felicidad plena.
con sufrimientos, con problemas, pero felicidad profunda de corazón, porque estamos unidos a Dios en este mundo. Que no, volvemos a seguir siempre a pensar que son para resolver nuestros problemas. Yo rezo el rosario porque quiero resolver mi papeleta, porque se me ha roto el coche, porque necesito la hipoteca, porque necesito no sé cuánto, tal. No, es algo mucho más serio. Yo rezo porque sé que voy a ir al cielo y además porque Dios me va a dar a mí una felicidad profunda. Los católicos, si realmente rezamos el rosario, vamos a ser mucho más felices, profundamente felices, porque sabemos que estamos unidos a Dios. Sabe que hay realmente lindísimo, ¿no? Es muy lindo. Sabe que hay me recuerdo de un barco que estaba, había unos marineros que habían hecho una promesa de ayudar a un convento. Y le daban alimentos y los del convento rezaban el rosario por ellos. Y un día estaba una tormenta y el barco estaba a punto de zozobrar y el capitán dice: aguanten 5 minutos más. Y todo el mundo, bueno, Prestos uno sabe por qué, pero todo el mundo comenzó a echarle ganas porque el capitán dijo 5 minutos más. Y pasaron los 5 minutos, el mar se acalmó. Y le dijeron, pero claro, la pregunta del millón, ¿cómo supiste que era? No, dice, porque a tal horario, los hermanos en tal lugar se reunían para rezar y sabía que esas oraciones nos iban a repercutir. Entonces, digo, conclusión, que cuando nosotros pidamos, también no pidamos por nosotros solos, que también, pero pidamos por el mundo, por nuestro país. Uno dice, no, mi país está mal, ¿por qué no rezo por él? Las autoridades están malas o lo que quiera, ¿por qué no rezo por ellos? Sí. Entonces uno dice, hay mucho pecador, ¿y por qué no pido por la conversión? En fin, hacerlo un poco más extensivo todo, ¿no? Claro que sí. Una cosa muy bonita que dijo ahí, que es siempre que rezamos el rosario, poner intenciones, es muy importante. Que a veces ahí pasa, la gente vuelve a pensar un poco egoísta, ¿no? Yo rezo el rosario por mí, por mis circunstancias, por mi uñita, por mi queriño, por mí, mi mamá y mi mamá. Tenemos que intentar poner siempre intenciones osadas y pedir cosas que realmente sean relevantes para la Iglesia, fundamental. O creo que hay muchísimos milagros. Si nos podría decir, no sé, padre, tenemos unos minutos más todavía. Sí. Si nos podría contar así algunos hechos, sería interesante. A mí, el que me dejó muy marcado, el del rosario, de conversiones, sí, de gracias que se han dado si nos podría contar unos hechos, porque eso nos va a ayudar y nos va a animar a que recemos con más amor, con más cariño el rosario. Creo que las mayores gracias que yo noto es cuando tú ves a alguien que está con muchos problemas, muchas cosas no se pueden comentar, pero creo que lo tienen claro, con muchos vicios, con muchas dificultades, y comienza a rezar el rosario y de repente, lo que hemos dicho, su vida cambia, su vida comienza a cambiar de una manera sobrenatural. Es impresionante. Eso así de veces, pero eso es constante. Tú dices, reza el rosario, vamos a rezarlo juntos, inclusive reza a veces muy poco, 1 semana, 2 semanas, comienza a rezar, es impresionante, su vida cambia. Y la persona, cuando no lo reza, empiezan los problemas serios, ¿de acuerdo? También ha pasado muchas veces, precisamente da pena que una persona está rezando el rosario, tiene devoción y deja de rezarlo por diferentes circunstancias, se aleja de la oración y empieza a decaer en la vida espiritual tremendamente. Una cosa que pasa mucho es la persona reza el rosario, llega a un estatus espiritual muy elevado, inclusive está bien, muy bien espiritual. Cuando deja de rezar el rosario, a veces termina mucho peor que cuando estaba bien, digamos, cuando estaba de manera estable. Es como que cae desde un lugar mucho más alto. Entonces, el rosario es una cosa que nos va a pedir más, nos va a exigir muchas cosas. O sea, Dios nos va a pedir muchas cosas a nosotros. Si nosotros no tenemos devoción o amor, cuidado con eso. Milagros espirituales constantes, uno detrás de otro. Y milagros, a mí el que me dejó marcadísimo, por ejemplo, la famosa, y eso es un milagro además que lo pueden visitar, en varios libros aparece, la famosa bomba de Nagasaki-Hiroshima, cuando fue lanzada por Estados Unidos, la bomba nuclear. 4 sacerdotes que rezaban todos los días el rosario. Y en el epicentro, en el lugar, no estamos hablando de las montañas de Nagasaki, no sé cuánto, ahí en la propia ciudad, ¿no? En la propia ciudad salieron ilesos. Estamos hablando de que creo que eran 70.000 personas murieron instantáneamente. Instantáneamente. Imaginemos lo que significa una bomba atómica contra civiles, una cosa que es solo de pensarlo también. Hemos visto las imágenes de cómo quedó la ciudad, o sea, no quedaban ni los edificios, o sea, quedaban la forma de las casas, ¿no? Y esos sacerdotes no solamente no tuvieron ningún tipo de lesión, sino además que quedaron ilesos. Y ellos dijeron claramente, fue Nuestra Señora del Rosario, nos protegió y nosotros rezábamos, ¿entiendes? Incluso ellos aparecen después caminando por las calles, no tuvieron ningún tipo de síndrome de radioactividad, fueron estudiados, fueron analizados. Ellos se lo dieron a Nuestra Señora del Rosario, es un milagro patente. En Lourdes, la cantidad de personas que yo he visto cuando van a Lourdes, lo primero que Nuestra Señora les da como una especie de voz interior, reza el rosario,
tienes que rezar más, te estás alejando de Dios, tienes que rezar el rosario. No te dicen, no, vete a misa, no te dicen, reza la liturgia a las horas, no te están diciendo, por favor, y no voy a decir que eso sea algo malo, tal sería, por Dios, tal sería, es una cosa maravillosa. Pero lo primero, como digamos importante, en rezar el rosario, eso va a cambiar tu vida. La persona reza el rosario, comienza a rezar la liturgia a las horas, comienza a rezar en misa, comienza. Se fervoriza, ¿no? Claro, empieza a mejorar en todos los sentidos. La persona no reza el rosario, problemas serios. Y eso es lo bonito del sentido de Fátima, ¿no? Incentiva a la Virgen, y es eso, a rezar cada día el rosario como una solución para los problemas ya decía, del mundo, ¿no? Que si el mundo hubiera escuchado eso, porque hoy día hablamos de mucha guerra, todo el mundo queremos la paz, todo el mundo, claro, hoy día queremos la paz, pero sin que la persona cambie de vida, sin rezar, sin nada para... Sin que cada uno de nosotros cambiemos de vida muchas veces, ¿no? Queremos que los otros cambien, pero yo no soy capaz de cambiar de vida. Entonces, ¿cómo hay veces la decisión, uno dice, de una persona, si uno lo toma en serio eso, la decisión de uno de nosotros puede cambiar el destino de una nación, de un país, ¿no? Es tan importante eso porque... Hay políticos, incluso aquí pasó en Brasil, ¿no? Un político que además era comunista, que le iba a implantar el comunismo aquí en Brasil y nadie tenía capacidad para poder impedirlo, porque eso fue una especie de conmoción en que hizo la ciudad de San Pablo. Todo el mundo rezó, casi 600.000 personas rezaron el rosario para deplorar y para hacer eso que no pasara. Misteriosamente, ese presidente desapareció, no se consiguió implantar el comunismo. O sea, cosas que dices, bueno, humanamente hablando, ¿cómo serían posibles? Solamente bajo la acción del rosario. ¿Y quién lo impulsó? Una persona, un amigo, vamos a rezar el rosario, empezó una cadena y al final fue una especie de ola y al final fue prácticamente todo el país o toda la ciudad que estaba rezando el rosario. Eso es una cosa marcante. Por eso es muy importante la importancia de rezar el rosario y sobre todo de involucrar a otras personas, ¿no? Y hay veces que nosotros vemos, por ejemplo, históricamente cómo se dio en Austria, ¿no? Fue tomado en la época del comunismo, todo, fue tomado Austria. Sí. Y el país entero se unió en una cadena de oración. Todo el mundo rezaba el rosario. Y dicen, hasta el día de hoy, históricamente eso está, no saben por qué, se fueron. Dice, pero que se fueron sin, porque no, dice, yo me voy, pero te exijo nada. No se sabe por qué se fueron. Como que no, pero ahí está el peso de lo que es el milagro que se da, ¿no? Eso es un milagro, es que nos damos cuenta mucho de lo que significa eso, ¿no? Uno piensa, no, es que fueron circunstancias humanas y los comunistas no vieron que había, no sé, determinada enraigación dentro del pueblo. No tiene nada que ver. Eso fue un milagro sobrenatural. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Inclusive San Luis María de Montfort siempre decía que por donde él pasaba, él nunca predicaba de política, nunca. Y los políticos estaban atentos en la época porque ya existía la masonería y los miraban a ver qué iban a decir, a ver si decía algo en contra de ellos. Él nunca habló de política, hablaba de nuestra devoción, hablaba del rosario, hablaba de cómo tenemos que cambiar de vida, pero misteriosamente donde él predicaba, había siempre partidos conservadores, las costumbres eran más normales y la gente no votaba, digamos, y no tenía muchas políticas que eran más liberales, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Justamente porque la persona reza y ama a Dios. El resto entra por solo. Y hablando así de San Luis María de Montfort, él tiene muchas promesas, ¿no? Del rosario. Él ya hasta tiene una muy bonita que él dice que si fueras, dice, tu corazón tan duro como una piedra, obstinado como un demonio, no, en fin, textualmente no me recuerdo la idea, sí, que sí, en fin, varias características. Dice, si tú rezas el rosario y perseveras en el rosario, yo te garantizo la salvación eterna, ¿no? Entonces, hay algo del rosario, porque uno dice, en fin, hay oraciones, nosotros el oficio divino lo rezamos los heraldos, participamos en las 2 misas al día, de mucho, pero hay algo del rosario, hay una gracia. Un misterio, es algo misterioso. Que no sé, pero hay algo que los propios papas les han llenado de gracias. Por ejemplo, nosotros vemos rezar un rosario, claro, con todo lo que significa confesión, rezar por el Papa, etc. Pero quien reza, por ejemplo, un rosario delante del Santísimo Sacramento, cada indulgencia plenaria. Pero indulgencia plenaria significa, es como que borrado todas las un coche que haya sido se chocó a 150 por hora contra un camión, como se dice, un autobús, y quedó, dice, por esto de aquí no sirve para nada. Una indulgencia plenaria, el coche queda nuevito, como que no le hubiera pasado nada. 0 kilómetros. O sea, hay una gracia con el rosario. Y todo como Monseñor Juan, si usted se recuerda, Padre Jonás, él los incentiva siempre el rosario. Es
nosotros Incluso no podemos soltar un solo él día de decía, rosario. ¿se acuerda que incluso él decía, llega a decir, nosotros, lo que es la obra de los heraldos, no solamente no existiría si no fuese a base del rosario, sino que si dejamos de rezar el rosario, desaparecería inclusive todo el bien que podíamos haber hecho. ¿Me entiende? Como uno pensaría, bueno, algo de bien hicimos durante tantos años, de cuánto, nada. Todo ese bien desaparecería. El sustento es el rosario. Si nosotros no estuviéramos rezando el rosario, no estuviéramos en este podcast también, ¿no? No Claro, tengo la es menor eso. duda. No Claro, tengo la menor la perseverancia nuestra depende de eso. Y también la perseverancia, muchos católicos, uno a veces los conoce que en un momento dado eran fervorosos. Iban creciendo, tenían un fervor, y después de un tiempo uno pasa y dice, ¿qué pasó con él? Tenía una luz y está como Y que la luz perdió el que se le rosario. apagó hace un momentito a usted, como que se apagó la luz. Y uno dice, ¿pero qué pasó con él? Y si uno va y lo entrevista, claro, discretamente, ¿no? No puede también así. Sí. Pregunta, algo te está pasando, perseveras en el rosario. No, ¿sabes qué? Ya yo estoy un poco más moderno, estoy ya Eso, a nivel en sacerdotal, te lo puedo decir avanzada, ¿sí? constantemente Y eso uno ve pasa que eso. es como una rosa que se va Devoción de apagando. viejas, hoy en día las cosas son más modernas, hoy en día hay que cantar, saltar, no sé cuánto, pero el rosario es una cosa un poco ya, hace muchos siglos el rosario, vamos a cambiar un poco la devoción del rosario, vamos a cambiarlo un poquito para una cosa un poco más moderna, ¿no? Más moderno. Hacerlo un poco así. Sí. Y ahí empiezan los desastres. Pero es importante, le digo, para los que nos siguen, en el sentido eso no soltarlo, aunque sea como se dice en las buenas o en las malas. Importante no, fundamental, esencial. Por eso esto que estamos haciendo ahí, hablando un poquito del rosario, no lo hacemos simplemente para una cosa repetida y con una cosa antigua, no, es que es algo tan importante que podemos repetir y podemos estar aquí toda la tarde hablando de muchísimas más cosas del rosario, porque es tan importante, es un hilo de alta tensión, fundamental. Y sabe que hay un punto también interesante, Padre Jonás, es el tema de que había comentado en la reunión sobre rezarlo, porque ahí uno dice, si yo estoy así muy animado, así Dios le va a gustar mi oración. Entonces, porque así va a llegar con mucho más fuerza, mucho más empeño al cielo. Claro. Pero si estoy triste, si estoy un poquito triste, si estoy así como que un poco desanimado, yo creo que mejor no rezar el rosario, porque Dios no me va a escuchar. No sé si ha escuchado alguna vez eso. Eso constantemente, es decir, el día que estoy contento, estoy con energías, lo rezo, y cuando no estoy, pues mejor no rezarlo, porque la teoría, digamos, está bien pensada, ¿no? ¿Para qué vamos a rezarlo mal? Yo no voy a hablar con Dios y Dios se pone delante mío. Y dice, pasa que yo necesito. Lo mismo, tú, por ejemplo, vas a desayunar, comer y cenar, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces el desayuno, la comida y la cena no es una cosa espectacular, es un desayuno, una comida y una cena, pues digamos, muy básica, y comemos, hacemos la comida, nos digo, algunos días es una cosa maravillosa, pero la mayoría de las veces no. Lo mismo pasa con la oración. Pero tú sabes perfectamente que si tú no desayunas, comes y cenas, te vas a morir y te vas a poner enfermo. Lo mismo pasa con la oración. Aunque no la hagas perfecta, hazla. Siempre es necesario hacerla. Y aparte, es impresionante cómo el mundo nos ha inculcado siempre hacer un montón de cosas que tenemos que hacerlas obligatoriamente. Pero cuando se trata de oración, como que la persona siempre busca algún subterfugio para intentar escurrirse. Cuando tú dices, mira, la oración para mí es fundamental. ¿Tú dejarías algún día de comer o dejarías de cenar? No, porque es algo básico, tenemos que hacerlo. ¿Dejaría de tomar agua? No, porque necesitamos todos los días tomar agua. Lo mismo con la oración, necesito todos los días rezar. Inclusive es una cosa muy bonita que muchos de los pocos católicos lo saben, para dar un poco como la Iglesia da importancia a la oración, en este caso a la liturgia, pero es lo mismo, es la idea de la oración. Un sacerdote puede dejar de rezar misa, un sacerdote por alguna circunstancia no se encuentra bien, no solamente de salud, sino que no se encuentra dispuesto para celebrar la misa por algún problema o alguna dificultad. ¿Puede dejar de celebrar la misa? Sí, no hay ningún pecado en no celebrar la misa, algo terrible porque un sacerdote es la comunión, o sea, tenemos ese privilegio de poder celebrar las misas, pero por alguna circunstancia no quisiera, no hay ningún problema, no hay ningún pecado. Un sacerdote que deja de rezar la liturgia a las horas peca mortalmente. Yo me tengo que confesar, porque la oración es algo que no es dispensable. El único que puede dispensar es el obispo por una circunstancia. Obviamente estamos hablando fuera de lo que sería una enfermedad. Si yo me encuentro enfermo o lo que sea, ahí entran otros factores. Pero eso es muy bonito para dar cuenta a la Iglesia cómo da la importancia a la oración. La oración no es una cosa que tú puedas dispensarla, no sé cuánto. Una cosa es la misa, otra cosa es la oración. La oración tienes que tenerla. Y la liturgia, en concreto para los sacerdotes, obligatoria. Y también hay un punto que, no sé, eso se dice que una persona, por ejemplo, cuando reza una oración, por ejemplo, el rosario, pero no tiene la gracia así sensible, pero igual lo hace, dice, puede ganar más méritos que cuando uno está contento.
porque Sí. ahí uno está dando algo de sí que no tiene el ánimo, pero lo está haciendo. Y por Sí, causa sí. de eso, Dios queda más Recibir contento. gracias. Y eso Hay no que sé sacar si esa se idea. comprueba, y eso se comprueba también, creo, una vez me comentaron que cuando en los árboles, cuando hay sequía, no llueve, dice que el árbol tiene que profundizar las raíces más fondo para Sí, buscar agua, si no sí. se muere. Entonces, a veces el alma, en fin, el alma humana, la persona, Siempre cuando traído, está en ¿no? esa situación, profundiza más su vocación, su misión en cuanto católico, ¿no? Y persevera más, y además pasa por una aprobación, una dificultad, pero después va a salir con mucho más fortalecido. Totalmente de acuerdo. Y además es importante, ¿no? Esa idea hollywoodiana de que tenemos que estar siempre contentos y rezar así con cara de alegres y felices, tal, es una situación estúpida, no es real. Pasamos por dificultades, pasamos por depresiones, por momentos duros, por noches oscuras. En esos momentos es juntamente cuando más unidos tenemos que estar a Dios. Pues así, este tema podemos seguir No, es enorme, enorme. conversando, no Además, acaba, y el tema de la podemos oración, dejar como además, una punta de trillo para el futuro, poder conversar otros temas sobre el rosario, que ya está sobre todo esos invitado. temas, a mí por lo menos Ya me el padre apasionan Jonás siempre que pertenece, sea ya hace parte del canal de los Heraldos de de México. En fin, México. es internacional, pero el corazón de él también está por acá, con la La Virgen Virgen de de Guadalupe Guadalupe. está aquí en mi corazón. Entonces, pues vamos a terminar De acuerdo. pidiendo todas las gracias y bendiciones. Vamos Sí. a rezar la oración de la Virgen y al finalizar nos da una bendición. Claro Pues que sí. eso, que si les ha gustado pues este programa, dejar sus comentarios, dar su like, inscribirse al canal y para poder llegar a más personas y compartir, ¿no? Y pues le agradecemos mucho, Padre Jonás, por Nada, una alegría. haber dado su tiempo No, para por Dios, una alegría. Además, esto darnos, comentar es fenomenal. todo ese lado de esa devoción al Santo Rosario Sobre todo que y las ayude a las promesas que personas tiene. para que para que realmente no sea una especie de charla así, digamos, académica, ¿no? Ujú. Sino que realmente cambie, que haga para que todo el mundo realmente mejore y pueda rezar el rosario todos los días sistemáticamente. Entonces podemos rezar la oración que se reza Claro que aquí sí. en México, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, nos da su bendición Claro que sí. El Señor esté con vosotros. y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, sobre todos los televidentes o todos los que puedan participar de este programa y permanezca para siempre. Amén. Salve María, ¿no? Salve María. Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!